Hola chicas, hoy vamos a revisar perspectivas teóricas parte 2. Vamos a comenzar inmediatamente entonces con la perspectiva cognitiva, que tiene al menos 4 autores, ¿ya? La primera que vamos a revisar es la de Jean Piaget. La teoría de etapas cognitivas de Piaget fue antecesora, o sea, anterior, de la actual revolución cognitiva con su énfasis sobre los procesos mentales. Sabíamos de antes que cognitivo está relacionado con pensamiento, ¿por cierto? Con aprendizaje, todo lo que está relacionado con los procesos mentales. El método clínico de Piaget combinaba la observación con interrogatorios flexibles. Descubrió que el niño típico de 4 años de edad cree que las monedas o las flores o cualquier objeto son más numerosas cuando se disponen en una línea, más que cuando se apilan o se agrupan. Piaget sugirió que el desarrollo cognitivo se inicia a partir de una capacidad innata, o sea que viene con ellos, para adaptarse al ambiente. Los niños y niñas pequeñas desarrollan una imagen mucho más precisa de su contexto, de su alrededor, de su ambiente, y una mayor competencia para enfrentarse a ellos. Desde la lactancia, dice Piaget, hasta la adolescencia, las operaciones mentales, como el pensamiento, el lenguaje, ¿cierto?, evolucionan desde un aprendizaje que se basa en la actividad sensorial. Lo sensorial está relacionado con las sensaciones como del tacto, de la visión, del olfato, del gusto, ¿ya? Y motora sencilla, hasta el pensamiento lógico abstracto. Este crecimiento cognitivo ocurre a partir de 3 procesos interrelacionados, o sea, para que pasen desde lo sensorial cuando son guaguitas como sala cuna menor, por ejemplo, desde los 6 meses que están con los cascabeles, con los muñequitos de goma para morder, que están empezando a gatear, a que puedan hacer relaciones lógicas como de matemáticas, por ejemplo, o que puedan entender las causas y las consecuencias ya como a los 4 o 5 años o hasta la adolescencia. Piaget dice que tienen que haber 3 formas de pensamiento, que es la organización, la adaptación y la equilibración. ¿Qué es la organización? Es la tendencia a crear estructuras cognitivas cada vez más complejas, o sea, pensamientos cada vez más complejos, que incluyen sistemas de conocimiento o maneras de pensar, que incorporan un mayor número de imágenes cada vez más precisas de la realidad, o sea, su capacidad de imaginar y de crear pensamientos en base a recuerdos, por ejemplo, van a ser cada vez más precisas. Estas estructuras, o sea, estos pensamientos, se llaman esquemas, que son patrones organizados de conducta que la persona utiliza para pensar y actuar ante una situación. A medida que los niños y niñas adquieren más información, sus esquemas se vuelven cada vez más complejos. Imaginémonos entonces que la mente tiene como cartas, ¿ya? Y esas cartas se llaman esquemas. Cada una de esas cartas va a tener pensamientos, imágenes, recuerdos que en la mente van a estar organizadas de tal manera que al niño le va a ayudar a entender su pensamiento, a mejorar su pensamiento y por supuesto a relacionarse de mejor forma con su ambiente, ¿ya? Después viene la adaptación, o sea, una vez que ya tenemos nuestros esquemas formados, viene la adaptación, que es la manera en que los niños manejan la información, la información que adquieren con la que ya saben, ¿ya? La adaptación implica 2 pasos. Cuando yo adquiero una nueva información, se llama asimilación, que es tomar la información nueva e incorporarla dentro de las estructuras cognitivas existentes. Entonces, por ejemplo, el niño va a la sala cuna y se encuentra con un juguete que se parece a uno que tiene en su casa, pero no es lo mismo. Entonces, ahí tiene algo nuevo que tiene que asimilar en su cabeza. Ah, este juguete se parece. Entonces va al grupo de los juguetes
de sonido, por decirlo. Entonces esa es una nueva información que él incorpora y que lo mete a un grupo de esquemas que ya tenía. Y la acomodación, que implica modificar las estructuras cognitivas propias para incluir la información nueva. ¿Ya? Entonces yo tengo todos mis esquemas, después cuando hay algo nuevo yo lo agarro y lo acomodo dependiendo en el grupo al que pertenezca. ¿Ya? Y la equilibración, que es el esfuerzo constante para encontrar un balance estable o equilibrio dentro de lo que sabe y con lo nuevo que está incorporando. Dicta el cambio de asimilación a acomodación. Cuando los niños no pueden manejar experiencias novedosas dentro de sus estructuras, o sea, como que no tienen nada que ver con lo que ya sabía, que es algo absolutamente nuevo, como por ejemplo un niño que se mude a Alemania y tenga que aprender el idioma completamente desde cero. Eso es una estructura muy difícil de acomodar, de asimilar, ¿ya? Experimenta un incómodo estado de desequilibrio y mediante la organización de nuevos patrones mentales que integran la experiencia nueva, restauran el equilibrio. Cuando ya empieza a decir, hola se dice de tal forma, ya, entonces puedo incorporarlo a mi patrón de saludo, por ejemplo. Pero en un comienzo le va a causar un desequilibrio haber tenido que adquirir este idioma nuevo, ¿ya? Piaget nos ha mostrado que la mente de los niños no son mentes adultas en miniatura. Los procesos cognitivos infantiles parecen estar muy ligados con contenidos específicos, así como al contexto de un problema y a los tipos de información e ideas que la cultura juzga como importantes. O sea que también tiene que ver con lo que su contexto, o sea, su familia o su ambiente le dice que es importante de pensar, de mantener en su cabeza. Acá están las teorías del desarrollo cognitivo, porque Piaget habla de que la organización, la asimilación y la equilibración son importantes para incorporar conocimiento nuevo. Pero además él propone 4 etapas del desarrollo, que es la sensoriomotora, que es la que yo les decía, aprendizaje mediante los sentidos e interacción con objetos. Esto es a la cuna menor. Después viene la preoperacional, desarrollo de la función simbólica, o sea, cómo me creo los símbolos en mi cabeza para entender algo. Lenguaje oral y escrito, entre los 2 y 7 años. Acá ya está la cuna mayor, medio menor, medio mayor, primero y segundo básico. Operaciones concretas, operaciones mentales simples como la reversibilidad. Esto es de los 7 a los 12 años, prepúber. Y operaciones formales, ya en la adultez. Pensamiento lógico abstracto, matemática, todo lo que está relacionado con una forma de pensamiento más evolucionada, ¿ya? Entonces, tenemos la organización, la asimilación y la equilibración que nos ayuda a incorporar información nueva, y tenemos estas 4 etapas del desarrollo donde estas tres formas de pensamiento se incorporan. Pasamos a la teoría sociocultural de Vygotsky. La teoría de Vygotsky, al igual que la de Piaget, destaca la participación activa de los niños y niñas con su ambiente, mientras que Piaget describió la mente individual en su integración e interpretación de la información acerca del mundo. Los niños, decía Vygotsky, aprenden por medio de la interacción social. Tenemos que las teorías de Piaget están muy relacionadas con algo individual, netamente del niño o la niña, que tiene que ver con cómo percibe la información, cómo la acomoda en la mente, cómo hace para equilibrarlo, pero en ningún minuto incorpora el ambiente, a diferencia de Vygotsky, que dice que todo lo que el niño o la niña puedan aprender está relacionado directamente con la interacción social. Vygotsky coloca especial énfasis en el lenguaje,
no solo como expresión de conocimiento e ideas, sino como medio esencial para aprender y pensar acerca del mundo. Muchas veces nos pasa que tenemos que leer en voz alta, por ejemplo, para poder incorporar esa información, ¿cierto? Y eso está directamente ligada con el lenguaje. Según Vygotsky, los adultos o pares más adelantados deben ayudar a dirigir y organizar el aprendizaje del niño antes de que éste pueda dominarlo e internalizarlo. Esta guía es de máxima efectividad para ayudar a los niños y niñas a cruzar la zona de desarrollo proximal. Es súper importante porque Vygotsky hace un cambio en la forma de educar, desde un profesor que está solamente hablando sin que los niños puedan participar. Vygotsky habla de la importancia de que más que solamente dicte el conocimiento, sea una guía, un apoyo para que el niño pueda internalizar el aprendizaje. La zona de desarrollo proximal o ZDP es la brecha entre lo que ya son capaces de hacer por sí solos y aquello para lo que todavía no están listos. Proximal significa cercano. Los niños que se encuentran en la ZDP de una tarea en particular casi pueden, aunque no del todo. Sin embargo, mediante el tipo correcto de guía, pueden hacerlo de manera exitosa. A eso se le llama andamiaje. El andamiaje es el apoyo temporal que padres, maestros y otras personas, como compañeros, por ejemplo, tutores, proporcionan a un niño o niña cuando realizan alguna tarea hasta que pueda hacerlo por sí solo. Es como una especie de muleta. Si yo tengo problemas, por ejemplo, en matemáticas, viene una persona que sí sabe y me apoya, me guía para que yo realice mis ejercicios hasta que yo ya pueda hacerlo por mí misma. Él es una muleta para mí, me apoya, me ayuda, pero no lo hace por mí. Él hace que yo pueda hacerlo por mí misma hasta que lo logro y listo. Entonces acá yo les puse un dibujito. El niño limitado a resolver problemas por sus propias fuerzas o capacidades. Después viene el andamiaje, que puede ser cualquier persona que sí entienda acerca de eso, colaboración y asistencia del adulto, puede ser del docente, del padre, de la madre o persona que sepa y alcanza el nivel potencial de desarrollo. El andamiaje entonces es un puente, es una muleta entre mi nivel real y mi nivel potencial, donde yo logro la autonomía para resolver el problema por sus propias fuerzas. Y el espacio en el que el andamiaje se realiza es mi zona de desarrollo proximal o próximo. Yo sí puedo hacerlo, pero con ayuda, ¿ya? Y para esto Vygotsky dice que es fundamental entonces la interacción social. Posterior viene el enfoque de procesamiento de información. El enfoque de procesamiento de información intenta explicar el desarrollo cognitivo mediante el análisis de los procesos mentales implicados en la percepción y manejo de información. Los teóricos del pensamiento de información, igual que Piaget, perciben que las personas piensan acerca de su mundo de manera activa. Vygotsky también. Por lo general, a diferencia de Piaget, estos teóricos no proponen etapas del desarrollo. ¿Se acuerdan que Piaget tenía estas 4 etapas, que era la sensoria motor, la del lenguaje, la del pensamiento concreto, pensamiento abstracto, ¿cierto? Estas personas que ven esta teoría piensan igual, pero no realizan ninguna etapa. Este enfoque tiene las siguientes aplicaciones prácticas, o sea, ¿para qué sirve? Permite que los investigadores estimen la posterior inteligencia del lactante a partir de la eficiencia de su percepción y procesamiento sensorial, o sea, cómo ellos pueden ver la realidad y cómo ellos pueden relacionarse con los objetos, por ejemplo.
Permite que padres y maestros ayuden a los niños a aprender haciéndolos más conscientes de sus procesos mentales y de las estrategias para reforzarlos. Las teorías neo-piagetanas. Estas teorías son las mismas que las de Piaget, pero un poco más nuevas en el tiempo, ya más actualizadas, porque ellos se centran en los conceptos, en las estrategias y en las habilidades específicas y sugieren que los niños y niñas se desarrollan cognitivamente al volverse más eficientes en el procesamiento de la información. Ahí el amigo está todo confundido, por cierto, porque Piaget dice una cosa y Vygotsky dice lo contrario. Bien, pasamos a la perspectiva contextual. De acuerdo con esta perspectiva, el desarrollo solo puede comprenderse dentro de un contexto social, que era muy parecido a lo que decía Vygotsky. Los contextualistas perciben al individuo no como entidad separada que interactúa con el ambiente, como decía Piaget, sino como parte inseparable del mismo. ¿Se acuerdan que esto igual lo habíamos revisado la clase anterior? Que uno no está separado del otro, sino que así como yo como individuo incido en mi contexto también incide en mí. ¿Se acuerdan? Bronfenbrenner describe el rango de procesos interrelacionados que afectan al niño en el desarrollo. Según este autor, el desarrollo sucede por medio de procesos de interacción bidireccional, regular y activa, o sea, bidireccional para el doble sentido. Yo incido en mi contexto, en mi ambiente, ¿cierto? En mi familia, y mi familia incide, me afecta, interviene en mí, ¿ya? De los procesos que se ven afectados por contextos aún más remotos de los cuales es posible que el niño ni siquiera se percate. Ahora vamos a revisar cada uno de esos contextos. Con el fin de entender estos procesos es necesario que estudiemos los contextos múltiples dentro de los cuales suceden. Comienza en el hogar, sigue el salón de clases, la población, el barrio, que a su vez se conectan con instituciones sociales como el hospital, por ejemplo, con los sistemas educacionales, de transporte, o sea, vamos de menos a más, de el individuo y después pasa a la familia, que es su contexto más cercano, después viene la escuela, ¿cierto? Y se va agrandando en la sociedad. Bronfenbrenner identificó 5 sistemas contextuales interconectados desde el más íntimo al más generalizado, comenzando por el microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema y cronosistema. Entonces, ¿qué es el microsistema? Un patrón de actividades, roles y relaciones personales cara a cara, dentro de un entorno tal como el hogar, ¿cierto? La escuela podría ser como la sala de clases, porque la escuela en general también es dentro de una institución que es más grande. El niño funciona de manera cotidiana, cara a cara. Existen influencias bidireccionales que fluyen en un sentido y otro, o sea, el contexto me incide y yo incido en el contexto. Por ejemplo, ¿cómo es que un recién nacido afecta la vida de sus padres? Sin dormir, ¿cierto? ¿Cómo es que los sentimientos y actitudes de los padres afectan al bebé? La felicidad, el amor, la crianza. Es por medio del microsistema, o sea, la familia, que las influencias más distantes de los círculos exteriores alcanzan al niño en desarrollo. De acá parte, desde la familia. El mesosistema es la interacción de 2 o más microsistemas que envuelven al niño en el desarrollo. Es posible que incluya las conexiones entre el hogar y la escuela, como por ejemplo las reuniones de apoderados, entre la familia y el grupo de amigos. Debemos prestar atención a los mesosistemas y ver las diferencias en las formas en que el mismo niño actúa en diferentes entornos, cómo el niño es en la casa y cómo el niño es en la escuela.
¿Cuántas veces nos hemos encontrado con que dicen, no, si mi hijo no se porta así en la casa? Porque claro, el niño se porta de manera distinta dependiendo del sistema en el que se encuentre. Por ejemplo, un niño que puede terminar de manera satisfactoria una tarea escolar en casa puede mostrarse cohibido cuando se le hace una pregunta acerca de su trabajo dentro de la sala de clases. Eso pasa mucho. Los niños se portan distinto en la sala de clases o en su casa, porque por supuesto la forma de relacionarse es diferente, porque además tienen reglas distintas y constituyen una forma diferente de relación. El exosistema, de igual forma que el mesosistema, es una conexión entre dos o más entornos. En este caso, el sitio de trabajo de los papás, las redes sociales, no contiene al niño en desarrollo y por ende lo afecta solo de manera indirecta, porque esto no es la escuela, ¿cierto? No están cara a cara, no tienen relación directa. Por ejemplo, una mujer cuyo empleador le proporciona facilidades para amamantar a su bebé tendrá mayor probabilidades de seguir haciendo. Pero claro, si bien este exosistema está relacionado con el bebé, es de manera indirecta porque el bebé no tiene relación permanente con todas las personas que trabajan ahí. El macrosistema es la interacción que engloba a los patrones culturales generales como los que estudió Margaret Mead, los valores, creencias y costumbres dominantes, así como los sistemas políticos, económicos y sociales de una cultura. Por ejemplo, en Chile. En Chile hay unas formas de creencias, hay valores, ¿cierto? Que eso tienen una relación indirecta en el niño o niña. Cómo se habla, cómo se comporta, ¿cierto? Por ejemplo, el que un niño crezca en un hogar de familia nuclear, ¿se acuerdan? Que era familia, que era una pura generación en el hogar, los papás y el hijo. O extendida, cuando hay más familiares dentro de una casa. Por ejemplo, ya están los papás, los primos, los tíos, los abuelos, ¿cierto? Se ve poderosamente influido por el macrosistema de la cultura. El cronosistema agrega la dimensión del tiempo, el grado de estabilidad o cambio en el mundo del niño. Esto puede incluir cambios en la composición de la familia, lugar de residencia o trabajo de los padres, así como sucesos más amplios, tales como guerras, ciclos económicos y olas migratorias. Bueno, por ejemplo, esta pandemia, por supuesto que va a afectar a los niños de esta época. Entonces, en este contexto más general, el cronosistema, o sea, el tiempo que estamos viviendo, es el más grande. Después vienen los valores del país, de la ciudad. Después viene el trabajo de los padres, por ejemplo, los sistemas de salud. Después viene la escuela o el jardín infantil en este caso y la familia. Los cambios en patrones familiares, como el incremento del número de madres trabajadoras en las sociedades industriales de Occidente y la disminución de hogares de familia extendida en los países en vías de desarrollo, son factores cronosistémicos. O sea que tiene que ver con el tiempo. Y acá un dibujito. Entonces, el microsistema, que es la persona con la familia en realidad es parte del microsistema. Y el mesosistema ya es el vecindario, el centro escolar. El exosistema, la televisión, la iglesia, la familia extendida. Y el macrosistema, valores sociales, sistema religioso. Y el otro más grande es el cronosistema, que en este caso podría ser esta pandemia. Perspectiva evolutiva o sociobiológica. Influida por la teoría de la evolución de Darwin, ¿se acuerdan que lo vimos en la primera clase? Que tiene que ver con la psicología evolutiva, que tiene que ver con el valor adaptativo de la supervivencia de una conducta para el individuo o la especie. Según Darwin, las especies se han desarrollado a partir de los procesos relacionados de supervivencia del más apto y de selección natural.
Las especies con rasgos más aptos para su ambiente sobreviven y se reproducen. Aquellos menos aptos no lo hacen. O sea, la importancia de la adaptación, de la flexibilidad ante los nuevos acontecimientos resulta fundamental para poder, eh, para poder sobrevivir, ¿ya? Así, mediante la reproducción, las características más adaptativas, o sea, más flexibles, con más capacidad de adaptación, se seleccionan para heredarse a generaciones futuras, mientras que las menos adaptativas se extinguen. Los mecanismos evolucionados son conductas que se han desarrollado para resolver problemas de adaptación a un ambiente más primitivo. A pesar que la mayoría de los mecanismos evolucionados se adecúan a problemas específicos, otros, como la inteligencia humana, se consideran que han evolucionado para ayudar a las personas a enfrentarse a un amplio rango de problemas. Por supuesto, porque hace, por ejemplo, no sé, 50, 70 años, las formas de pensar eran absolutamente diferentes. La forma en la que se trataba a los niños era muy distinta. Lo vimos en la primera clase. ¿Se acuerdan que antes no existía la adolescencia? Los niños a los 13 años ya se iban a trabajar y formaban familia, ¿cierto? Y hoy en día todas esas formas de vida han evolucionado y es lo que nos permite seguir adaptándonos a esta nueva forma de vivir, ¿ya? Entonces, el cerebro, la inteligencia, por supuesto que ha evolucionado para enfrentarnos a un amplio rango de problemas. Ahora podemos solucionar muchas más cosas que antes, ¿ya? La etología es el estudio de las conductas adaptativas distintivas de una especie animal. Los etólogos sugieren que cada especie existen ciertas conductas innatas, o sea que vienen con ellos, como el caso de las ardillas, que entierran nueces en el otoño, y de las arañas, que tejen telas, que han evolucionado para mejorar sus probabilidades de supervivencia. Estas especies siguen haciendo lo mismo y probablemente su descendencia siga haciendo lo mismo, pero cada vez mejor. John Bowlby, de 1969, aplicó los principios de la etología a ciertos aspectos del desarrollo humano. Por ejemplo, consideraba que el apego de los lactantes a sus proveedores de cuidado, como el padre y la madre, era un mecanismo que había evolucionado para protegerlo de sus depredadores. Es súper interesante esta teoría porque él dice que los niños, cuando éramos tribus, ¿cierto? Nómades, cuando el principio de la raza, eh, los niños desarrollaron como formas de ser tiernos, formas de mirar a la madre, ¿cierto? De tal manera que se sienta ternura hacia ellos, que se sienta amor. De hecho, hay una teoría que dice que los niños cuando nacen con un olor particular en la cabeza, que cuando la madre lo huele, provoca, provoca una sensación química de adicción y de amor profundo. Y eso al parecer viene desde la época de las tribus, porque entonces como la guagua no tiene capacidad de defenderse, la única forma de eh, lograr su supervivencia para que no se lo coman los lobos o los demás animales que andaban por ahí dando vuelta, era como enamorar a su madre. ¿Y cómo se hacía? A través del olfato, por ejemplo, o de los ojos, que produzcan ternura, por eso son como gorditos y rechonchitos, porque eso hace que la tribu lo mantenga a salvo de todos los depredadores, ¿ya? Y la teoría de John Bowlby habla un poco acerca de eso y de cómo finalmente el humano logra sobrevivir adaptándose a su ambiente. La psicología evolutiva aplica los principios de Darwin a la conducta individual. Según esta teoría, las personas luchan inconscientemente no solo por su supervivencia personal, sino también por perpetuar su herencia genética. También le da gran importancia al ambiente al que tiene que adaptarse la persona. Un enfoque de sistemas del desarrollo percibe el desarrollo humano
como la culminación de un proceso dinámico, o sea, flexible, que se mueve, que cambia, de interacción bidireccional, o sea, que va desde el individuo al contexto y del contexto al individuo, entre las personas y su ambiente. Los psicólogos evolutivos del desarrollo aplican los principios evolutivos del desarrollo infantil. Estudian temas tales como la estrategia de crianza, diferencias del género durante el juego, relaciones entre pares e identifican conductas que son adaptativas a diferentes edades. Como pueden ver, esta teoría ya no tiene que ver con etapas, no tiene que ver con clasificación. No es como de esta edad a esta edad pasan estas cosas, sino más bien entender cómo cada niño puede aprender de manera diferente dependiendo de ciertas cosas que son parte de su vida, como la crianza. Porque si un niño, según Piaget, en la etapa de Piaget, de 0 a 2 años, la parte que tiene que ver con lo sensorio-motor, si tiene una crianza que no lo estimula a relacionarse de manera sensitiva con los objetos, no lo va a lograr. Quizás a los niños se les da, no sé, más camiones que muñecas. Entonces también ahí hay una diferencia con lo sensorial, ¿cierto? Quizás a los niños se les enseña a jugar solamente con la pelota. Entonces ahí también hay una diferencia de juego. Entonces hay un montón de cosas que varían. Más allá de las etapas, como plantea Piaget, las nuevas teorías actuales se basan en otras cosas que tienen que ver más con el contexto y con las diferencias individuales. Bueno, y ahí pueden ver cómo evolucionó Homero Simpson. Bien, chiquillas. Para esta oportunidad, dado que son más teorías y son más preguntas, vamos a hacer algo diferente. Posterior a que finalice este video, de todas formas las PPT se las voy a dejar en la plataforma, van a contestar estas 5 preguntas de manera individual, ¿ya? Y me las van a enviar al correo. Si pueden, la hacen en un Word. En caso de que no tengan oportunidad de escribirlas en algún lugar, pueden escribirlas en su cuaderno y me mandan fotos, que se vea clara la letra así, ¿ya? Lo más claro posible. Lo envían a mi correo catherine.gavilan@ulagos.cl antes de las 5 de la tarde, que a esa hora finaliza la clase, ¿ya? Si tienen dudas, siempre las pueden hacer en el foro de preguntas y respuestas que está en nuestra platea, ¿ya? Estos ejercicios de analizar la materia y de responder estas preguntas son sin nota por ahora, pero es importante que ustedes lo realicen porque de esta forma vamos sabiendo cuáles son las dudas y si es que efectivamente el aprendizaje está quedando o no, ¿ya? Así que eso, chiquillas. A las 5 yo voy a estar atenta esperando sus respuestas, ¿vale? Un abrazo y nos conectamos entonces a las 5.